A todos los asistentes al acto de presentación del Informe Anual de Derechos Humanos y al lanzamiento del Plan Nacional de Acción de Colombia en Derechos Humanos y Empresa. Hoy 9 de diciembre nos anticipamos a celebrar el Día de los Derechos Humanos para reiterar el pleno compromiso que Colombia tiene frente a las garantías civiles y políticas. Para nuestro país, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y todos los instrumentos constituyen un referente fundamental en la tarea de la construcción de mejores condiciones de vida y de bienestar para todos los colombianos. A continuación, entonaremos las notas del Himno Nacional de la República de Colombia. La Consejería Presidencial para los Derechos Humanos presenta su informe anual con el objetivo de continuar avanzando en la consolidación real de un enfoque de derechos. Este informe retoma como referente los principios de integralidad, interdependencia e indivisibilidad de los derechos incorporados en la Estrategia Nacional de Garantía de los Derechos Humanos 2014-2034. Para la presentación del informe procederemos a dar la palabra al Consejero Presidencial para los Derechos Humanos, doctor Guillermo Rivera Flores. Señor Presidente de la República, doctor Rafael Pardo, Ministro Consejero para el Posconflicto, señores ministros, señor Presidente de la Cámara de Representantes, señor Director de la Policía Nacional, miembros del Cuerpo Diplomático y de organismos multilaterales, señores dirigentes empresariales, gremiales, representantes de la sociedad civil, señoras y señores. Nos hemos dado cita hoy para dos propósitos. El primero de ellos es entregarle a usted, señor presidente, el informe anual de derechos humanos y el segundo, el lanzamiento del Plan de Acción en Empresa y Derechos Humanos. De acuerdo a la agenda del señor presidente de la República, hemos buscado la fecha más próxima a la conmemoración internacional de los derechos humanos. Esa fecha es mañana, pero el señor presidente mañana no va a estar en el país, por esa razón tomamos la decisión de hacerlo hoy. Queremos, señor presidente, presentar un muy breve contexto del Informe Nacional de los Derechos Humanos. El decreto 1649 que usted suscribió hace un año
creó la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos, pero además estableció como una de las obligaciones de esa consejería presentar un informe anual sobre la situación de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario. Por lo tanto, este informe lo que hace es dar cumplimiento a las obligaciones en esta nueva estructura que tiene la Presidencia de la República. Y este informe tiene cifras que corresponden al año 2015, pero es importante tener presente que esas cifras son consecuencia de decisiones políticas que ha tomado este gobierno que me parece necesario mencionar. La primera de ellas es la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. La segunda, el inicio y desarrollo del proceso de diálogo entre el Gobierno Nacional y las FARC. Hoy estamos en un momento de desescalamiento del conflicto por cuenta de ese proceso de diálogo que se inició hace 3 años. La tercera es la creación del Sistema Nacional de los Derechos Humanos. La cuarta, el impulso que se le ha dado a la Secretaría Técnica de la Comisión Intersectorial de la Prevención del Reclutamiento de Niños y Niñas y Adolescentes. El quinto, la reestructuración del Estado, que entre otras entidades creó la Unidad Nacional de Protección. Esta unidad protege cerca de 9.000 colombianos, la mitad de ellos son defensores de derechos humanos, y Colombia hoy puede decir que tiene en Latinoamérica el sistema más robusto de protección. Sexto, el restablecimiento de la Mesa Nacional de Garantías. El ministro Cristo ha venido liderando el diálogo permanente al interior de esa mesa con los defensores de derechos humanos sobre distintos aspectos. El séptimo, el diálogo permanente con organizaciones de la sociedad civil en las zonas de conflicto. La ministra María Lorena Gutiérrez ha dicho con toda razón en varias ocasiones que un buen número de viceministros y de altos funcionarios del gobierno nacional están casi que de tiempo completo en un diálogo permanente con organizaciones en Catatumbo, en Putumayo, en el Bajo Cauca antioqueño, en el Cauca y en el departamento de Nariño. La Ley Estatutaria de Salud. Esta ley es la primera ley estatutaria de un derecho social. La Ley de Vivienda, que es la Ley 1537 del año 2012, esta ley revolucionó la política de vivienda de interés social y de interés prioritario. Las nuevas políticas en educación como la jornada única, el programa Ser Pilo Paga y el apoyo en conectividad y tecnologías de la información a las instituciones educativas. Las políticas de erradicación del trabajo infantil y la formalización laboral. Y finalmente, un aspecto que es muy importante, y es que la Ley del Plan Nacional de Desarrollo incluyó en uno de sus artículos, el 123 específicamente, que obliga que todas las políticas públicas del gobierno nacional tengan un enfoque de derechos humanos y que además las rendiciones de cuentas de las entidades del Estado se hagan también con un enfoque de derechos humanos. Y también, señor presidente, permítame hacer un breve contexto del Plan de Acción en Empresa y Derechos Humanos que usted va a lanzar hoy. En junio del año 2011, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas aprobó los principios rectores en empresa y derechos humanos. Incluso unos meses más tarde, el propio Consejo de Derechos Humanos creó un grupo de trabajo para desarrollar, para promover esos principios rectores. Y de ese grupo de trabajo hizo parte hasta hace muy poco tiempo una ilustre colombiana que hoy es la directora de Posconflicto aquí en la Presidencia de la República, la doctora Alexandra Huáqueta. Estos principios rectores hacen parte de la categoría de instrumentos de soft law, es decir, que no tienen carácter vinculante para los estados, pero normalmente son el primer paso para la aprobación de un tratado que sí tenga carácter vinculante. De hecho, en el sistema de las Naciones Unidas ya se inició la discusión de un tratado, pero algunos países europeos
tomaron la decisión de expedir un plan de acción, una hoja de ruta para construir una política en empresa y derechos humanos. El decreto 1649 que usted expidió hace un poco más de un año también nos estableció la obligación de promover una política en empresa y derechos humanos. ¿Y qué significa esa política? Básicamente, unos compromisos de la actividad empresarial con el respeto a los derechos humanos que involucra también algunas decisiones del Estado. Esa política lo que busca es traer a la realidad colombiana los principios rectores de las Naciones Unidas, que tienen tres pilares básicos. El primero de ellos, la protección de los derechos humanos, que está a cargo del Estado. El segundo, el respeto a los derechos humanos, que en este caso particular corresponde a las empresas. Y la remediación, que en la medida en que incluye mecanismos judiciales, pero también mecanismos no judiciales, involucra responsabilidades tanto del Estado como de las empresas. Durante todo este año, señor presidente, nos hemos dado a la tarea de construir este plan de acción. No lo hemos querido construir desde los escritorios de la Presidencia de la República. Lo hemos construido con los empresarios, lo hemos construido con las organizaciones de la sociedad civil. A mí me parece muy importante contarle a usted y a los asistentes que más de 100 empresas de los distintos ámbitos de la actividad empresarial han participado en este proceso, 70 organizaciones de la sociedad civil, 25 entidades del Gobierno Nacional, y yo quiero destacar muy especialmente la participación del Ministerio de Minas y Energía, en particular de la viceministra de Minas. Con ese ministerio y con las empresas que explotan el carbón en la costa norte desarrollamos un plan piloto, y también aprovecho la oportunidad para agradecerle a las empresas que explotan el carbón. 20 embajadas, varias de las aquí presentes, han acompañado esta discusión y nos han apoyado. 6 organismos multilaterales, 5 asociaciones gremiales, 3 iniciativas multiactor que también están sus directivos aquí presentes, el Compromiso Ético Suizo, Guías Colombia y el Comité Minero Energético, y 3 centrales obreras han participado de esta tarea. Por esa razón, señor presidente, con mucha satisfacción, hoy entregamos ese plan de acción en empresa y derechos humanos. Es el primer plan de acción de un Estado americano, por lo tanto, a partir de hoy somos pioneros en el continente en esta materia. Y finalmente yo quiero hacer un reconocimiento al equipo de la Consejería Presidencial de los Derechos Humanos por este trabajo. Quiero también agradecer el apoyo de la ministra María Lorena Gutiérrez y su equipo de trabajo, del ministro de la Defensa, Luis Carlos Villegas, del ministro Juan Fernando Cristo, y también de nuestro nuevo ministro consejero para el posconflicto, el doctor Rafael Pardo. Con ese apoyo, pues se pudo hacer realidad este mandato, este compromiso de entregar tanto el Informe Nacional de Derechos Humanos como también el Plan de Acción en Empresa y Derechos Humanos. Muchas gracias. Muy bien, a continuación se dirige a ustedes el señor presidente de la República, doctor Juan Manuel Santos Calderón.